¿Qué tal, amigos? Buenos días. Retomamos de nuevo estos encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy tenemos a una persona excepcional que nos va a hablar de temas muy importantes para el devenir político de la situación económica y social y laboral de España. Pero antes de nada me gustaría agradecer a todas las personas que el día 7 de noviembre, el pasado miércoles, acudieron al Auditorio Municipal a la gala del 20 aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Se lo tengo que agradecer a todos porque fue un auditorio completamente lleno, más de 500 personas acudieron a la gala, que coincidió con la entrega de los 10º premios solidarios que este grupo de comunicación entrega. Han sido muchas muestras de afecto, de empatía, como digo, y nada más. Quería aprovechar esta ventana antes de empezar esta entrevista para agradecerles a todos sus manifestaciones, y intentaremos, como dije en mi discurso, al menos continuar otros 20 años más haciendo un periodismo libre, plural, participativo y para todos y para todas. Y vuelvo a repetir esa frase que ya ha quedado un poquito histórica: le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Como digo, periodismo libre y plural. Bueno, ayer jueves en Albacete, en la Casa del Pueblo, en el PSOE, tuvo lugar un foro de ideas, una ponencia donde participaron, pues, entre otros, Francisco Valera, que es el secretario de organización del PSOE de Albacete, y también se contó con la participación del director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, que, como saben ustedes, es de Albacete. Y de manera excepcional vino también la que es la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, que, entre otras cosas, pues dio unas pinceladas al respecto de lo que va a ser el plan de choque del desempleo juvenil. Y ya más prácticamente sin más dilación vamos a presentar a esta señora, que es Yolanda Valdeolivas García, que es la secretaria de Estado de Empleo, a la cual de verdad que te agradecemos muchísimo. ¿Te puedo tutear, Yolanda? Por favor. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado en Albacete, que participas ayer en el acto con el PSOE, en ese foro de ideas que yo digo, y que estés aquí con nosotros en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Es un verdadero orgullo y un placer. Muchas gracias. Os agradezco muchísimo a ti, Manuel, y a La Cerca en general, a quien aprovecho también para felicitar por sus 20 años. Gracias. Y deseo que sigáis otros 20 y otros 20 y otros 20 por vuestra hospitalidad y la invitación que me permite acercarme un poco a vuestros oyentes. Muchísimas gracias. No es fácil, Yolanda, como dije el otro día, hacer un periodismo libre, plural y participativo. No es nada fácil, pero nosotros lo intentamos, y bueno, somos decanos de la prensa digital en Castilla-La Mancha y ahí seguimos. Algo es algo. Pues la información veraz es un elemento imprescindible de un Estado democrático. Sin duda. De manera que os animo a seguir por ese camino. Yo lo tengo clarísimo. Le decía a Yolanda, antes de empezar esta tertulia en la sala de juntas, y se lo decía igual que voy a decir ahora algún matiz, que es una persona que transmite, lo hace con mucha empatía y creyéndose lo que está diciendo. Y como ustedes también me conocen, ella quizás menos, pues, y ustedes saben que yo no le doro la píldora absolutamente a nadie, es cierto, verán ustedes en esta entrevista que Yolanda es una persona muy participativa y que transmite muy bien lo que dice y además se lo cree. Y es muy consciente de lo que está manifestando. Con lo cual, enhorabuena Muchas gracias. por ese talante que tienes. No sé si voy a defraudar expectativas, pero te lo agradezco. No lo creo. Bueno, los últimos días, los acontecimientos de la información van muy rápido, Yolanda. Bueno, pues ayer, por ejemplo, vino el presidente de la OCDE, que ahora, si nos da tiempo, haremos algunas pinceladas al respecto de algunas cosas que dijo, unas positivas para España, otras no tanto, o al menos que sugieren ciertas modificaciones en el planteamiento económico, político, social, y en todo caso también el acuerdo que ya definitivamente se ha alcanzado con los autónomos. Un acuerdo que alcanza más de 3 millones de personas y que por fin, pues, se han puesto de acuerdo. Entre ellas, pues que por fin la cuota para las personas físicas de los autónomos va a subir aproximadamente unos 5 euros al mes. Estaba previsto que subiera bastante más. Y en el caso de los autónomos societarios va a subir unos 6,89 euros al mes. Pero, ¿por qué se ha tardado tanto en negociar todo esto? Y al final, ¿por qué de una cuantía que partía, creo que recordar, de 300 euros de subida al año, al final se queda prácticamente en 60? Bueno, pues porque este Gobierno y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social parte de una premisa básica, que es nuestra estrategia fundamental de trabajo. Hay que dialogar con las organizaciones sindicales y, en este caso concretamente, con las organizaciones que representan a los autónomos. Entre las propias organizaciones había división de opiniones, había posturas enfrentadas y hemos conseguido encontrar un punto de encuentro, una zona donde todas las organizaciones se entienden cómodamente asentadas y donde el Gobierno también es capaz
capaz de afrontar los retos de un elemento, yo creo, básico de nuestro sistema de protección social, que era el régimen especial de trabajadores autónomos, que contaba con deficiencias estructurales que partían desde el propio elemento de la cotización, como el elemento que garantiza la contributividad del sistema y justifica la posterior protección social, y una protección social, este otro segundo elemento también muy importante, que les diferenciaba en ocasiones de manera muy injustificada de la protección que reciben los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social. Teníamos que atender en este primer momento al tema de la cotización, porque la idea ha sido siempre en este gobierno la de acercar la cotización a los salarios reales recibidos por los autónomos. Ya sabemos que cotizan por tramos, pero muchas veces, como la elección es libre, la elección de los tramos de cotización, de las bases de cotización, es libre para cada autónomo, nos encontrábamos con la situación de que muy bajas cotizaciones producían muy bajas pensiones, muy baja protección. De manera que queremos, digamos, otorgar seguridad jurídica en lo que se cotiza y en lo que se recibe, y por tanto intentar aproximar lo más posible a los ingresos reales con lo que se cotiza a la Seguridad Social, que luego determina lo que se va a obtener en el ámbito de la protección social, especialmente en pensiones. Si uno ve los datos, nos damos cuenta de que las pensiones que reciben los autónomos son muy, muy bajas, están muy por debajo de los ingresos de actividad. ¿Cuál ha sido el primer elemento? Pues fijar las bases de cotización también con una referencia que desde luego impactaba muy significativamente sobre la cotización, que era la subida del 22% del salario mínimo interprofesional. Intentamos amortiguar ese impacto con una subida inferior de las bases de cotización, que se compensaba con una subida de los tipos de cotización que se aplican sobre esas bases y que después determinan el importe de las prestaciones. Esto además va acompañado, y esta yo creo que es la referencia o el elemento más significativo, va acompañado de un incremento considerable en la protección social. Vamos a universalizar el cese de actividad, vamos a universalizar la protección por contingencias profesionales. El accidente de trabajo va a estar protegido durante el primer día, antes era voluntario y ahora va a ser una contingencia de carácter universal, y también hemos introducido la cotización por formación profesional, porque consideramos que también la formación de los autónomos es importante. De suerte que, bueno, desde distintas posiciones hemos sido capaces de converger. Nos ha llevado un poquito de tiempo porque, como decía al principio, las posiciones estaban alejadas, pero yo creo que nos encontramos en un escenario altamente favorable para todos. Y yo creo que este acuerdo representa, lo digo con sinceridad, un hito histórico. Un hito histórico que resuelve una deficiencia que venían reclamando desde hace muchísimos años y que por fin hemos sido capaces de atender. Y una injusticia, diría yo. Una injusticia por todos aquellos social. que somos autónomos. Claro que sí. Hay un apartado que me parece, entre las negociaciones que se han llegado a definitivamente a un acuerdo, es que los autónomos no pagarán la cuota de seguridad social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta. Esto me parece fantástico. Muy importante. Y digo por qué. Imagínense ustedes un autónomo que ya tiene la desgracia de ponerse malo, que está solo trabajando en su taller, en su comercio, en donde sea. Se pone malo, se le paga lo que se le paga en función de lo que ha cotizado, 700, 800 euros que le paga la Seguridad Social, y tiene que pagar de seguro autónomo 380, 400 euros. Usted me dirá de qué come esa persona. Me parece fantástico. Ahí debo decir que también el sistema de seguridad social hace un esfuerzo, porque por eso, deja de ingresar, pero nos parece que es razonable y que hay que atender, hay que proteger a esa persona para que no se vea en la situación de que una enfermedad ponga en riesgo la propia continuidad de su negocio, de su actividad autónoma. De manera que sí, nos parece un elemento trascendental que tenemos claro había que garantizar. Es una de los apartados, Yolanda, que más están poniendo en énfasis los autónomos y de lo que más se está hablando desde ayer por la tarde. El hecho de que una persona que tiene la desgracia ya caer enferma no tenga que seguir pagando el seguro autónomo, porque hay muchas personas que prácticamente se tenían que dar de baja. Es decir, porque o cobro o no cobro, porque al final, ¿qué me queda? Sí, yo confío en que esto efectivamente tenga mucha repercusión y anime a muchos autónomos a iniciar esta actividad. Otra pincelada que no quiero dejar de paso, Yolanda. Las autónomas, mujeres, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad, podrán obtener una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad de cesar previamente en su actividad. Otro apartado muy interesante. Muy interesante. Yo te voy dando pinceladas que
Todas las medidas de nuestro ministerio están informadas por el combate contra la brecha de género. Y efectivamente en las autónomas hay una importantísima brecha de género. Tenemos muchas medidas en cartera también para animar el trabajo de las autónomas, pero nos parece que esto era una necesidad también imperiosa. No podemos hacer recaer sobre las autónomas, en este caso, el coste de una función social, de algo tan vital como hacer crecer nuestra natalidad, que está en tasas verdaderamente, en fin, sangrantes en nuestro sistema. Así que confiamos en que esto no sea un perjuicio, no sea un desincentivo a la actividad a una actividad autónoma por parte de las mujeres. Yo no sé todas estas cuestiones, todo este acuerdo al respecto de que el gobierno ha tenido con ATA, la repercusión económica, bueno, puedo imaginármelo, cuantificarla que va a tener en los presupuestos. Ustedes lo habrán tenido en cuenta y me imagino que el Ministerio competente de Economía luego no se lo tirará para atrás. Por supuesto, en este gobierno vamos muy coordinados, el Ministerio de Trabajo, Economía y Hacienda, aparte de otros ministerios. Es mucho dinero, tiene mucho impacto y estamos en una situación de la seguridad social delicada, por decirlo así simplemente, de manera que todo esto ha tenido que entrar dentro de parámetros presupuestarios y de parámetros económicos muy analizados. Estas medidas no se toman a la ligera, por tanto también quiero decir que esto representa un coste, pero son medidas realistas que el sistema puede asumir y que pensamos compensar a través de otras partidas, de manera que claro que sí, impacto pero suficiente. De esas partidas. Vamos allá. Ayer por la tarde en Albacete fuiste muy valiente. Yo no sé si a algún político se le ha oído, a un político o política se le ha oído hablar. Dijo usted que, más que el sistema económico como tal, el sistema de empleo en España es un mercado laboral patológico, que está enfermo. Yo no se lo había oído a nadie. No sé si era o no políticamente incorrecto. Yo estoy totalmente con usted que efectivamente el mercado laboral español está enfermo y más allá del mercado laboral, la propia economía, que si nos da tiempo también hablaremos de ella. ¿Cómo es posible, Yolanda, que tengamos la tasa de empleo juvenil más alta o de las más altas de toda Europa? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo bien? Y por otro lado, ¿se está instruyendo lo suficientemente bien, y tenga usted en cuenta esa variable tercera, para que a los universitarios o la gente que sale, los chicos y chicas que salen de la formación profesional, también se les forme y se les incentive y se les fomente esa participación por intentar crear empresas? Dicho lo cual, en esas tres variables, contésteme usted, por favor. Pues algo efectivamente debemos estar haciendo mal y yo creo que aquí hay que ejercer un elemento de autocrítica evidente, porque además esta patología no es fruto de la crisis económica, que evidentemente ha impactado muchísimo sobre algunos colectivos especialmente vulnerables o especialmente con dificultades para acceder al mercado de trabajo, como son los jóvenes de quienes estamos hablando. No ha sido solo fruto de la crisis económica, esto viene siendo una patología, yo creo que casi crónica de nuestro mercado de trabajo. Además, muy sorprendente en la medida en que con parámetros económicos muy parangonables, muy equiparables u homologables al resto de las economías españolas, al resto de las economías europeas, está en nuestro caso disparada. De manera que lo que hay que hacer es, en primer lugar, identificar perfectamente el problema, sabiendo que hay una enfermedad, por seguir un poco tus términos, Manuel, y después aplicar los tratamientos oportunos que permitan curar al enfermo, porque evidentemente estamos en la idea de que somos capaces de introducir herramientas y en eso juega un papel trascendental el plan de choque por el empleo joven que enseguida esperamos que vea la luz. Ahora lo vamos a ir desmenuzando. Creemos que es posible actuar sobre esa brecha que separa a los jóvenes de los adultos, no solamente en la inserción al mercado de trabajo, sino en la propia estabilidad. Creemos que una herramienta fundamental es la formación. Evidentemente estamos muy coordinados con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por cierto, por primera vez se llama Educación y Formación Profesional, lo que da idea de la importancia que da este gobierno a la formación profesional como un elemento de empleabilidad, como un elemento de preparación y de cualificación para el mercado de trabajo. Somos muy conscientes de que la educación y la formación para el empleo y en el empleo, con mecanismos de formación dual, con mecanismos de formación en alternancia, son elementos que probablemente no se han ensayado como debieran hasta ahora y que pretendemos reforzar. Y luego hay otro elemento que también estamos convencidos de que hay que reorientar, que es la orientación hacia el empleo. Yo creo que los jóvenes han sufrido una suerte de efecto desmotivación.
una suerte de efecto de desánimo, de manera que han perdido la confianza en los poderes públicos y en su capacidad de inserción en el mercado de trabajo a través de esos instrumentos, y probablemente muchos han salido del circuito también de orientación, de formación para el empleo, de las oportunidades de empleo que les ofrecen los servicios públicos de empleo estatal o regionales. Bueno, tenemos que recuperar esa confianza, tenemos que recuperar el ánimo suficiente para hacerles ver que con una verdadera actuación orientadora individualizada que dirija sus trayectorias profesionales, que les acompañe en su recorrido hacia el empleo, seamos capaces de vencer esa brecha. Nosotros nos hemos comprometido en ese plan de choque por el empleo joven a reducir en un 25% la tasa de desempleo y ampliar la tasa de ocupación de los jóvenes, de manera que formación y orientación son desde luego dos pilares básicos capaces de transformar ese elemento y de tener un compromiso de país con los jóvenes, porque decimos que es la generación mejor formada que hemos tenido nunca, pero es verdad, muchas veces esa sobrecualificación es un elemento optativo para el ingreso al mercado de trabajo, y también por otra parte tenemos una capa de población joven infracualificada, prácticamente sin ninguna cualificación para el empleo. Tampoco les podemos dejar en la cuneta, también tenemos que darles herramientas de formación y herramientas de inserción, porque son el futuro. Yo incluía, Yolanda, una tercera variable, es decir, ¿se está haciendo lo suficiente desde las universidades, desde los institutos, para conseguir transmitir a los jóvenes la idea de que también tienen que ser emprendedores? Sí, porque es una variable importante también, ¿eh? No, es una... Que en el resto de Europa la tienen y aquí no la tenemos. Sí, pero el emprendimiento en el mejor de los sentidos, porque no hay que buscar simplemente una salida profesional, el autoempleo, abandonando todas las demás opciones. Yo creo que hay que informar, y yo creo que desde las universidades se tienen ya unidades que permiten a los jóvenes apoyarles en el proyecto de un proyecto empresarial inicial. De proyectos serios. Exactamente. Lo que ocurre es que tienen que ser proyectos realistas, tienen que venir acompañados, tienen que venir con los elementos de estudios de mercado y de estudios de viabilidad suficientes. Yo creo que las universidades vienen haciendo en los últimos años esfuerzos, pero lo que hay es que concentrar todos esos esfuerzos, hay que concentrarlos y hay que coordinarlos, porque esfuerzos aislados representan la consecución de muy pequeños objetivos, de manera que yo creo que esto efectivamente tiene que contar con la implicación y con la complicidad del Ministerio de Trabajo, del Ministerio competente en universidades, de las cámaras de comercio, de las organizaciones empresariales, por supuesto, de las organizaciones sindicales. Es un esfuerzo que tiene que concentrar muchos distintos departamentos funcionales, y también en todos los niveles territoriales, del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer es, como decía antes, identificar que ese es un foco sobre el que hay que actuar de manera más contundente de lo que se ha hecho ahora, porque no basta con la proclama de las bondades del emprendimiento. Detrás del emprendimiento tiene que haber una tarea de acompañamiento, tiene que haber una tarea de seguimiento. También en nuestro plan de choque por el empleo joven, uno de los ejes de actuación es el emprendimiento, de manera que ahí también hemos introducido muchas medidas que consideramos van a tener impacto y que van a hacer del emprendimiento una verdadera actividad atractiva y con futuro para estos jóvenes que se lo propongan. Una de las particularidades que yo veo muy interesantes dentro del plan de choque, entre otras muchas, es que van a introducir ustedes dentro del sistema público de empleo 3.000 orientadores. 3.000. Sí, son muchos, ¿eh? Es una medida muy potente, muy es una potente, medida muy intensa. Me gustaría que usted hiciera hincapié en esto, porque me parece que 3.000 personas... ¿Esto cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a gestionar? Tenemos mucha confianza en que este es un elemento clave, probablemente es una de las medidas estrellas de este plan de choque. ¿Qué cualificaciones van a tener estos orientadores para poder informar de paso al resto de personas que se quieren incorporar? Son personas formadas, son personas que están preparadas, cualificadas para esto. Por cierto, en el mercado ya las hay. Hemos sufrido una debacle, yo me atrevo a decir, en los servicios públicos de empleo, tanto regionales como estatales, porque se han amortizado muchísimas plazas de orientadores. Si consideramos que la orientación es la puerta de entrada a la empleabilidad, la puerta de entrada al seguimiento y acompañamiento de los itinerarios profesionales y de la orientación hacia la búsqueda de empleo, yo creo que la figura del orientador se convierte en una figura clave, y eso
solamente se puede hacer individualizadamente, solamente se puede hacer con recursos humanos. Eso no lo pueden hacer las máquinas, eso no lo puede hacer un robot. De manera que confiamos en que estos 3.000 orientadores, que evidentemente representan impacto económico y que representan un esfuerzo que asume este ministerio, son una oportunidad, una verdadera oportunidad que compensa con creces ese impacto económico con unos resultados que tenemos medidos, que tenemos cuantificados y que creemos nos van a colocar en un escenario completamente distinto del que tenemos. En algunos de los borradores a los que yo he tenido acceso por parte del Ministerio, habrá un estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas. Esto creo que es un punto también inflexible muy importante. No lo llamamos ya estatuto del becario, porque justamente intentamos huir de la figura del falso becario, que es una preocupación también que ha tenido nuestro ministerio desde el primer momento. Hemos advertido cómo están huyendo de la disciplina laboral situaciones que debieran estar dentro. Me refiero a los falsos autónomos, me refiero al fraude en la contratación temporal que debiera ser indefinida y me refiero evidentemente a los falsos becarios. Hemos detectado que los contratos formativos que están idealmente pensados para que los jóvenes desarrollen, ya careciendo de una titulación previa, de una cualificación profesional previa, o ya teniéndola, pero careciendo de la posibilidad de aplicarla prácticamente en un puesto de trabajo, la apliquen. Esos contratos en nuestro país son insignificantes, tienen una cifra irrelevante. Claro. ¿Por qué? Pues probablemente haya disfunciones en el régimen jurídico de esos contratos que debamos corregir, pero al mismo tiempo creemos firmemente que es que las empresas están utilizando la figura del falso becario, están utilizando instrumentos que correspondería actualizar o instrumentar a través de contratos de trabajo como una forma de eludir esa aplicación de la normativa laboral. Por tanto, queremos un poco que hay que cambiar, claro. Una picaresca con múltiples factores, pero que desde luego tenemos que ser capaces de corregir. Hemos creado, por tanto, un estatuto de las prácticas no laborales, porque evidentemente hay prácticas que forman parte, prácticas en empresas externas a la universidad, a los centros de formación profesional, a los centros de enseñanza, que forman parte del propio programa formativo. Esas evidentemente están fuera de la disciplina laboral, pero una vez que uno ha conseguido un título, una vez que ha acabado un programa formativo, lo que tiene ya es que insertarse en el mercado de trabajo. Y si lo que falta es una aplicación práctica, para eso tenemos el contrato de prácticas para titulados y el contrato para la formación y el aprendizaje para quienes carecen de cualificación profesional, que la van a obtener al mismo tiempo que están trabajando. Esos son los instrumentos que queremos potenciar, evitando los escapes o los abusos de estas fórmulas de falsos becarios. Yolanda, en este plan de choque figura también una plataforma para que regresen los que se han emigrado los que emigraron por la crisis y están en determinados países por ahí, más industrializados, más potentes económicamente hablando. ¿Cómo vamos a conseguir que vuelvan estas personas? Hay un plan de retorno del talento. Sí. Que llamamos así y que tiene un objetivo diana, un colectivo diana muy identificado. Han sido nuestros jóvenes mejor formados que no han encontrado oportunidades de empleo en nuestro país y lo han encontrado fuera. Bueno, pues queremos que vuelvan si desean volver. Queremos fomentar, facilitar, promover su vuelta a España. Muchos de los que nos han abandonado y están desarrollando una actividad profesional, en muchas ocasiones muy cualificada, muy bien retribuida, desean volver a España. Bueno, pues tenemos que hacerles pasarelas, tenemos que facilitarles medios para que puedan volver. Efectivamente, a través del empleo, porque lo que no podemos es exigirles que vuelvan a España abandonando un empleo de calidad, un empleo bien retribuido en un país donde son reconocidos, para abandonarles aquí a su suerte. Por tanto, evidentemente tenemos que fomentar mucho las ayudas, pero tenemos que fomentarlas sobre todo a través de la orientación y la búsqueda de empleos como mínimo equivalentes a los que dejan. Pero desde luego en este paquete no se trata solo del retorno del talento, sino también de aquellas personas que a lo mejor han salido fuera en busca de un empleo, pero que tampoco lo han encontrado. Tenemos también que facilitarles. Estamos en esa materia trabajando mucho con la Secretaría de Estado de Migraciones, porque esto forma parte de las competencias básicas, pero desde luego es un retorno para el empleo.
no es un retorno a otros efectos. Desde luego, trabajo, Yolanda, tienen ustedes para dar y para tomar, ¿eh? Mi ministra siempre dice, y aprovecho para decirlo también aquí, que el Ministerio de Trabajo es un transatlántico que cuesta mucho mover. Nunca mejor dicho, de trabajo, ¿eh? Sí, exige un esfuerzo porque además es verdaderamente, y concretamente mi Secretaría de Estado de Empleo, es una nave pesada con múltiples competencias muy variadas. Es un reto verdaderamente agotador, pero al mismo tiempo apasionante. Yo creo que no hay nada más hermoso que dedicarse al empleo y a garantizar el empleo en una sociedad. Bueno, como ven ustedes, yo no me equivocaba en la transmisión con que esta mujer realiza las cosas y cómo las dice, ¿no? Y con ese énfasis. Yolanda, una tasa de paro en España del 14,55%, de las más altas también de Europa, y ya no le digo nada de Castilla-La Mancha, el 16,71%. Es la cuarta comunidad, digo lo de Castilla-La Mancha aprovechando que está usted aquí en Albacete, en Castilla-La Mancha, es la cuarta comunidad de las 17 comunidades peninsulares, sin contar Ceuta y Melilla, que tiene más la tasa de paro más alta, el 16,71%. Y aquí, además, teniendo en cuenta lo que dijo ayer el presidente de la OCDE, que hay que buscar también la heterogeneidad que tenemos de las distintas comunidades autónomas, en el País Vasco no llega al 10% de paro, en Asturias el 11%, en Cataluña más o menos igual, en Castilla-La Mancha el 16,71%, en Extremadura un poquito más. La verdad es que la posibilidad de acceso al trabajo es muy heterogénea. Las tasas de paro por comunidades autónomas son muy complicadas. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Porque claro, aquí también forman parte en la capacidad de trabajo que tengan las comunidades autónomas en función de su geografía, de su economía, de su territorio. De sus propias especificidades, claro. De su tejido productivo, de su trabajo más o menos estacional. Va a ser muy complicado, ¿eh? No, pero por eso yo creo que es un éxito de nuestro sistema haber transferido las competencias en materia de empleo del Estado a las comunidades autónomas, porque eso permite que las comunidades autónomas trabajen con sus propias singularidades. Efectivamente, Castilla-La Mancha sigue teniendo tasas por encima de la media nacional, en todo caso alejadas de otras comunidades autónomas que tienen tasas todavía mucho más insoportables, y desde luego lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las necesidades que tiene cada comunidad desde su situación de partida y instrumentar, articular las medidas que sean más eficaces en función de sus propias singularidades. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo. En todo caso, debo decir que hemos sido capaces, y Castilla-La Mancha es un ejemplo también, de torcer esas cifras y de revertir de manera significativa la situación de la que veníamos, de manera que yo creo que tenemos que ser razonablemente optimistas en que vamos corrigiendo los defectos, las patologías, es decir, que el enfermo está un poquito menos enfermo de lo que venía estando. Probablemente el crecimiento económico ayuda, pero probablemente también las medidas proactivas que tiene en marcha este Lo que pasa es que, Yolanda, ministerio. Para el que está enfermo todavía, esto le cuesta asimilarlo. Es decir. No, y además ver a los que van por delante siempre produce también un cierto efecto desánimo. Pero últimamente las cifras de Castilla-La Mancha no están mal. Creemos que hay que perseverar en algunas de las medidas que ya hemos ensayado y que están dando resultados. Y yo repito que en atención a las especificidades de esta comunidad autónoma, creo que las medidas que tiene el plan de choque por el empleo joven, el plan de choque para los empleos de larga duración, la estrategia que tenemos para el trabajo autónomo, son capaces de vencer esas rémoras que arrastran y que no podemos automáticamente corregir en unos pocos meses. Llevamos muy pocos meses en el gobierno, que pueda parecer. Me consta. Han sido meses intensos, pero son pocos cuantitativamente. Y el verano por delante, además. Exactamente, pero bueno, un verano que no ha existido porque hemos seguido trabajando prácticamente todos los días, porque la verdad es que la situación lo requería. Pero es verdad, esta es una urgencia que no puede esperar, y confiamos en que estas medidas que yo ya estoy anunciando, otras muchas que tenemos preparadas, que no solamente están dirigidas a la inserción en el empleo, que también están dirigidas a garantizar la calidad del empleo una vez que se ha accedido al mercado de trabajo, reviertan una situación que yo siempre califico de intolerable y además incoherente con el grado de desarrollo económico y de desarrollo social que tiene nuestro país. Ya sé que no es de su competencia, pero desde luego nos hace un flaco favor el hecho de que, como sabe usted, tengamos en España pues una economía sumergida que está en torno entre el 25 y el 30%. Ya sé que no es el caso, ya sé que no es el momento, pero en otra ocasión quizás podamos poner esa variable en tela de juicio para ver hasta qué punto está perjudicando la situación económica y laboral ese
esa variable de la economía sumergida y cómo afecta a muchos sectores. Es una materia muy transversal, permíteme que te diga, porque esto sí nos importa. Y quiero decir, entonces perfecto. Quiero decir, es que no nos compete solo a nosotros, pero también nos compete a nosotros. Y entonces, adelante. Hay una mesa de diálogo social abierta para el combate contra la economía sumergida. Una mesa que nos han pedido los propios agentes sociales. Y en esto confiamos en obtener grandes consensos para modificar una realidad que también es, yo creo que un déficit democrático clarísimo. Esto perjudica desde luego a los trabajadores y las organizaciones sindicales están preocupadas y actuando al respecto y exigiendo la adopción de medidas. Y a las arcas del Estado, a nivel de recaudación de tributos. Implica mucho a los poderes públicos porque esa es una fuga de recursos que no nos podemos permitir. 25% y es claro, desde luego. Pero implica también muchísimo a las empresas y así se lo estamos transmitiendo y creo que nos responden también proactivamente. Es también un elemento de competencia desleal e intolerable en un sistema empresarial sano. De manera que yo creo que ahí seremos capaces de encontrar zonas de diagnóstico común y seremos capaces de encontrar también medidas que nos exceden desde luego con mucho a nuestro ministerio, pero que desde luego también estaremos muy preocupados de atender. Pues me alegro de que usted haya retomado el guante de esa variable que ha incorporado. Dice su ministra Magdalena Valerio al respecto de la reforma laboral que del primer momento ya dejamos claro que no la vamos a derogar, entre otras cosas porque no tenemos fuerza suficiente en el Parlamento. Y matiza, dice, aquella reforma la votaron el PP y el PDeCAT, como usted sabe es el Partido Demócrata Europeo Catalán. Bueno, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Bueno, efectivamente hay que partir de esa premisa y hemos cambiado la hoja de ruta. Nuestra idea era hacer una derogación integral de toda la reforma inicialmente. No estamos en condiciones de asegurar que eso pueda tener los apoyos parlamentarios necesarios y desde luego nuestro ministerio también actúa intentando corregir los efectos de una reforma laboral que ha sido profundamente nociva para el mercado de trabajo, que ha degradado profundamente las condiciones de trabajo, que ha destruido muchísimo empleo, que ha modificado la correlación de fuerzas de las organizaciones sindicales dentro de su papel de defensa de los intereses de los trabajadores, pero que también ha modificado profundamente la posición de reequilibrio que corresponde a la ley en el contrato de trabajo entre el empresario y el trabajador. Somos, por tanto, muy conscientes de que todo eso requiere tiempo y requiere de apoyos parlamentarios que ahora no podemos asegurar. Exactamente, queremos además utilizar la estrategia del diálogo social, pero eso no impide que tengamos que revertir, que no estemos en condiciones también de revertir y de hacer reales medidas que corrijan al menos los efectos más lesivos de la reforma laboral. Nosotros queremos recuperar alguna medida, sí, queremos recuperar el papel de la negociación colectiva, elementos tan dañinos como la prioridad aplicativa de los convenios empresariales incondicionadamente respecto de los convenios sectoriales ha sido un elemento que ha degradado de manera generalizada y que ha devaluado salarialmente también de manera generalizada nuestro mercado de trabajo. Queremos recuperar la ultraactividad de los convenios, que sean las partes negociadoras quienes decidan hasta qué momento se prorroga la vigencia de los convenios. Queremos causalizar en mayor medida el descuelgue, la aplicación en las empresas de los convenios sectoriales todavía vigentes, eso en el ámbito de la negociación colectiva. Queremos recausalizar, reforzando los motivos que justifican, las razones que justifican que las empresas puedan adoptar decisiones unilaterales de modificación a la baja de las condiciones originalmente pactadas en el contrato. Queremos reordenar toda la materia relativa a la contratación laboral porque estamos advirtiendo una temporalidad excesiva y una parcialidad también abusiva que no responde a verdaderas necesidades empresariales. De manera que todas esas son medidas que yo creo que son urgentes, que podemos ir sacando de manera progresiva y que desde luego creemos que van a ser muy impactantes para revertir un poco la situación lesiva de la reforma laboral. ¿Algunas de estas medidas se van a aprobar antes de final de año o esperaremos a las elecciones? Confiamos en que sí, confiamos en que estemos en condiciones de presentarlas incluso antes de fin de año. No, yo creo que no pueden esperar a las elecciones. Yo creo que son urgentes y los mensajes han sido claros. Lo que ocurre es que estas medidas hay que pasarlas primero por las mesas de diálogo social. Tenemos ya algunos pactos interesantes y tienen que ser también realistas, No son brindis al sol. Son medidas que nos comprometen y en las que confiamos que tengan efectos. Pero si me permite, Manuel, sí, por favor. Nuestra medida en este punto
punto, no sé si llamarla estrella o nuestra medida global, quizá integral, es elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Esa es nuestra gran apuesta. Creemos que el Estatuto de los Trabajadores ha dejado de ser una norma. Un proyecto muy ambicioso. Un proyecto muy ambicioso en el que vamos a contar con, por supuesto, ayuda de expertos, vamos a contar con los retornos que nos vienen de las instancias internacionales, vamos a contar desde luego con los agentes sociales, con todo tipo de organizaciones que nos puedan ayudar. Es un proyecto ambicioso, pero yo creo que es un proyecto necesario. Proyecto del siglo XXI. Exactamente, es que un nuevo estatuto del siglo XXI porque tenemos unos retos económicos y unos retos productivos que no son los que eran en el año 80. Desde luego hemos venido actuando a golpe de parche, a golpe de reforma aluvional, muchas veces por razones coyunturales que han venido sumándose a un edificio que ya es irreconocible. Hay que cambiarlo todo, ¿no? Hay que cambiarlo todo. Hay que ahora emprender las reformas más urgentes para recolocar al mercado de trabajo en una situación para reequilibrar la situación y paralelamente, exactamente lo has dicho bien, ir trabajando en ese proyecto de futuro. Me están diciendo que hay que acabar, pero yo tengo que preguntarle un par de cosas más. Por ejemplo, dice el presidente Pedro Sánchez que el gobierno prevé subir el salario mínimo el 1 de enero, aunque no saque su presupuesto. Me imagino que será por Real Decreto. No hace falta. En el caso del salario mínimo interprofesional es simplemente un Real Decreto, de manera que es un reglamento del gobierno. Digo, Real Decreto. Real Decreto, no Real Decreto Ley, claro. Real Decreto, ha dicho Real Decreto. Como cada vez que se dice Real Decreto parece que es el Real Decreto Ley. No, pero yo he dicho Real Decreto solo. Pues es correcto. Yo sé distinguir una cosa. Es correcto. Pues, y va a subir de 735 a 900 euros. Correcto. Bueno, pues en cualquier caso, la subida va a ser sí o sí. Sí, va a ser sí o sí porque además creemos que hay que dignificar el trabajo. Como decía, hemos tenido una devaluación salarial generalizada. Los salarios durante muchos años no han venido participando como merecían del incremento de la productividad, que se ha ido básicamente en beneficios empresariales, y yo creo que hay que ir cerrando esa brecha. De manera que sí. Y además no hacemos más que seguir también consideraciones de los organismos internacionales que dicen que el salario mínimo interprofesional tiene que estar en torno al 60% del salario medio en cada país. De manera que yo creo que es un compromiso que tiene que ser compartido por la sociedad en su conjunto. Afecta a 600.000 trabajadores y trabajadoras y yo creo que es asumible. Yo creo que efectivamente representa un esfuerzo, puede representar un incremento quizá considerable en un solo instante, pero yo creo que era una medida necesaria y nuestros trabajadores sometidos a salario mínimo social y de justicia social, de equidad, a la media europea. Es una medida redistributiva. Vamos a hablar, tenemos unos minutos de las pensiones. Ya sé que no es estrictamente su competencia, y usted me lo dijo al principio de esta entrevista antes de entrar en antena, pero como sabe usted, ayer vino Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE, y entre otras cosas comentó que el periodo de referencia aplicable a las rentas computables a efectos de pensión ha de ampliarse más hasta abarcar toda la vida laboral del contribuyente. ¿Y usted al respecto de eso qué dice? Porque yo sé que usted es una defensora a ultranza de blindar las pensiones en la Constitución española. Sí. ¿Cómo está esta situación? ¿Y qué piensa de lo que dice Ángel Gurría? Pues yo voy a decirlo... Porque ayer vino a decir cosas muy buenas de España y otras quizás no tan buenas. Sí, hay mensajes de doble sentido. Algunos nos gustan más o compartimos más y otras compartimos menos. Voy a decirlo de una manera muy simple, pero me parece que muy honesta. Cada vez que tenemos una situación delicada en el sistema de pensiones y en la sostenibilidad en general económica de la seguridad social, todos la compartimos. Ese es un diagnóstico unánimemente aceptado. Ahora bien, solo estamos tratando a ese enfermo, que es la seguridad social, y a su viabilidad económica desde la perspectiva del gasto, desde la perspectiva del recorte del gasto. Tenemos que pensar en los ingresos. Hasta ahora la solución que se ha puesto siempre a la seguridad social es recortar. Como ingresamos menos, tenemos que gastar menos. Bueno, es que lo que hay es que pensar en ingresar más y mejor. La economía sumergida, el control del fraude, ajustar la contributividad del sistema, a lo mejor destopar las cotizaciones máximas. ¿Por qué siempre pensamos en recortar? La seguridad social es un instrumento de protección de los estados de necesidad que no pueden superar los individuos por sí mismos, de manera que es un componente de cohesión social indispensable y un elemento fundamental del estado del bienestar sin el cual
una sociedad europea democrática y desarrollada no se reconocería. Por tanto, ¿hay que controlar el gasto? Sí, no siempre recortando. Sobre todo, hay que atacar en la parte de los ingresos. Permítame que haga de abogado del diablo, Yolanda, para acabar esta entrevista. ¿Qué va a ocurrir cuando nos llegue, a unos más pronto que más tarde, el efecto de la jubilación del baby boom, que, como sabe usted, es la generación de los nacidos entre los años 1958 y 1977, porque según los expertos vamos a multiplicar por 2 la cantidad, dicen los expertos, de personas que cobran pensiones. Es decir, vamos a pasar de 8,7 millones actuales a 15 millones de personas en edad de jubilación. Y dicen los expertos, entre ellos el profesor de investigación del CSIC, Antonio Avellán, que, bueno, que simplemente que lo deja ahí, pero que habrá que tener en cuenta determinados factores para que cuando llegue el momento, pues tengamos capacidad suficiente en las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social para poder pagar, y que con arreglo a la situación de empleo que tenemos hoy en día no va a ser posible. Dicho esto, como digo, de abogado del diablo, ¿usted qué opina? Al efecto de este baby boom, del que se habla poco o mucho, no lo sé. Pero mira, tú lo has dicho bien, es que es una situación coyuntural. Es una situación de régimen excepcional y estamos intentando sacar de ese elemento coyuntural medidas estructurales. Efectivamente, en ese momento la Seguridad Social no va a poder cubrir sus gastos exclusivamente en base a Mirándolo cotizaciones. Así es imposible. En base a cotizaciones no lo va a poder cubrir. Tendrá que haber aportaciones de otras partidas presupuestarias. Y impuestos. Porque ¿quién ha dicho que la Seguridad Social tenga que pagar pensiones solo con lo que cotizan empresarios y trabajadores? Eso no está en la Constitución, eso no está en ningún dogma de fe. Se exige una remodelación. Por tanto, en ese momento habrá que aportar de manera excepcional y temporal hasta que la situación demográfica se corrija esa situación. Pero es que después también las muestras, las proyecciones de futuro nos muestran que va a haber una nueva estabilidad del sistema, que la pirámide demográfica va a volver a parecerse a aquella de la que venimos. Por tanto, medidas temporales, coyunturales, excepcionales para una situación que tiene esos mismos calificativos, pero no extendamos en esa proyección hacia el futuro de manera indefinida, porque la situación acabará. Efectivamente, tendremos que atender a esa... Un mensaje de tranquilidad en todo caso para todos los que nos escuchan y nos oyen. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad. Porque esto es serio. Porque además en esto quienes hacen de agoreros son muchas veces personas bien reconocibles y con intereses bien identificados. Todos estos además nos aconsejan, para hacer planes de pensiones, pero es que privados. Quienes han hecho esos libros blancos que hacen proyecciones tan terribles de lo que va a ser el futuro de la seguridad social, no vienen sin mochila. No son personajes neutrales, representan a fondos de inversión, representan a entidades financieras, porque todo esto va acompañado del mensaje que nos lanzan constantemente los mercados: como el sistema público no va a poder pagar nuestras pensiones, vayamos ya pensando en fondos y planes de pensiones privados. Cuidado. Sí, una doble lectura. Sí. Exactamente. Bueno, señores de la generación del baby boom, en la que yo me incluyo, no hay problema que vamos a cobrar las pensiones. Estoy segura. Bueno, pues Yolanda, ha sido un verdadero placer. Yolanda Valdolivas García, secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Bienvenida a Albacete. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, y esperemos que a la gente pues tenga todavía una concepción más real de lo que se nos viene encima y de todo el trabajo que ustedes están haciendo para sacar este país adelante, que de luego falta nos hace. Muchísima suerte, y porque veo que ganas de trabajar no le falta. Ha sido un placer, Yolanda. Muchas gracias, y para todos confianza en la acción del Gobierno. Y a todos ustedes, pues nada, recordarles, como siempre, estaremos más pronto que tarde en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Que sean, mientras tanto, muy felices. Gracias.